Esta mañana, amados hermanos, el tema para este día es la restauración después del arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo la hemos escuchado ya varias veces y esta es una de las enseñanzas más profundas y conmovedoras de parte de Jesús. Y la encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y en esta parábola Jesús nos muestra la misericordia, el perdón y sobre todo a un Padre amoroso, que representa el amor incondicional de Dios para con su creación, es decir, para con nosotros. Y nos sigue mostrando ese amor a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. La historia comienza con un hijo que le llaman pródigo. Y pródigo quiere decir deshonesto y desordenado. Y este hijo se presenta ante su padre y le dice: Padre, dame parte de la herencia que me corresponde, exigiéndole. Pero vemos el amor de este padre, la actitud generosa, y le da lo que le corresponde. Pero este hijo pródigo opta por irse a una provincia a malgastar lo que el padre le ha dado. Pero vean la petición de este hijo. Le pide: dame lo que me corresponde, entre comillas. Y vuelvo a repetir, el amor y la misericordia del Padre y generosidad al darle su parte, lo que le corresponde. Pero ahora vemos que este hijo, al irse a una provincia, gastarse todo lo que tiene, se ve ahora en una necesidad que lo lleva a trabajar en un trabajo en un lugar tal vez no bueno para él, pero notamos que ante la costumbre judaica, el cuidar cerdos era un trabajo indigno. ¿Alguien de aquí ha estado en los lugares donde están los cerdos? A lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no. Yo sí. Cuando era pequeño, y digo pequeño porque tenía yo 8 años, cuando mi padre me exigía lavar los cerdos, lavar las vacas, como dicen por ahí en el rancho, para mí era un olor desagradable. Y peor aún, cuando mojaban a los cerdos, se sacudían y todo su olor era impregnado a mí. Todo, voy a utilizar esta palabra, todo el estiércol, toda la suciedad, así como era lavada, pero era salpicado hacia mí. Y sí es indigno. A mí en lo particular no me gustaba, pero eran 8 años los que yo tenía y no podía decir ni hacer nada, porque obvio era mandato de mi padre y tenía que obedecerlo. Pero ahora este hombre, este joven pródigo, este hijo pródigo, deshonesto, que malgastó algo que Dios por medio del Padre le dio, se ve en esta necesidad de buscar un trabajo de cuidar cerdos. Como vuelvo a repetir, en la costumbre judaica era un trabajo indigno, un trabajo que pues nadie veía bien. En ese momento de profundo arrepentimiento, este hijo decide regresar porque ve a los jornaleros del padre y dice: pues ellos están viviendo mejor que yo. Vemos este profundo arrepentimiento de este hijo pródigo y decide regresar. Pero antes de eso prepara un discurso, es decir, prepara algo que decirle a su padre, de decirle: Padre, pues he pecado contra ti y contra Dios. Ven este profundo arrepentimiento. Y ahora este hijo experimenta el amor profundo de su padre, porque aún antes de llegar a su casa, el padre lo ve a lo lejos y él decide salir al encuentro de su hijo.
en el que lo abraza, lo besa, lo recibe con los brazos abiertos, con ese amor inmerecido. Y más aún, lo interrumpe en su discurso a su propio hijo y le dice a sus siervos: pónganle el mejor vestido. Puso un anillo en su mano, puso calzado en sus pies, y mejor aún, mandó que preparasen el becerro más gordo. Vean el gozo que tuvo el padre al recibir a su hijo, pero ahora vemos el enojo del otro hijo, en el que le reprocha al padre, le dice: yo que he estado fiel contigo, yo que he estado aquí trabajando, no me has permitido ni un cabrito para yo gozarme con mis amigos. Vean, el hijo pródigo se fue y regresa arrepentido, y peor aún, solo. ¿Dónde estaban los amigos que lo enseñaron o lo indujeron a salir de casa? Sus malas amistades le hicieron salir. Él escuchó estas malas amistades. Pero ahora estamos hablando del hijo que siempre ha estado ahí. ¿Qué le dice el padre? Este padre amoroso le dice: ¿por qué te enojas? Si todo lo que tengo es tuyo, tú lo tienes aquí. Gocémonos porque tu hermano ha regresado, y dice la palabra de Dios, estaba muerto y ha resucitado. Vean, amados hermanos, aquí viene el significado del arrepentimiento. Todos nosotros nos hemos comportado tal cual como este hijo pródigo. Hemos malgastado el tiempo porque no hemos querido congregarnos, porque no hemos querido amar a Dios en primer lugar. Incluso le hemos dicho: Dios, dame, quiero esto, quiero el otro, quiero aquello. Y hemos comportado como el hijo pródigo. Nos hemos ido a otros lugares a malgastar ese tiempo. Nos hemos ido a otros lugares a perdernos. Pero cuando vemos la necesidad, cuando vemos que estamos mal, aquí viene el arrepentimiento y la restauración. Nuestro Señor sale a nuestro encuentro y nos dice: ven, hijo mío, vamos a hacer fiesta, porque dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando una alma se arrepiente. Y ahora nuestro Señor aquí nos muestra este amor, amor inmerecido, amor hacia nosotros, porque nos hemos comportado mal. Y vuelvo a repetir, hemos malgastado el tiempo. Le hemos dedicado 1 hora, si no es que no es 1 hora, 40 minutos a Dios, cuando la palabra de Dios dice que debemos estar todo el tiempo orando. Y un ejemplo de esto lo dice el segundo mandamiento. ¿Sí te acuerdas, Sam? El segundo mandamiento. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano. Pero a veces nosotros usamos el nombre de Dios para nuestra conveniencia. Ni siquiera para adorarle, ni siquiera para agradecerle, ni siquiera para alabarle como Él se lo merece. Mas ahora Él nos muestra este amor que tiene por nosotros, y es una semejanza con este Padre, el Padre amoroso que dice: hace fiesta por su Hijo que se ha perdido. Y ahora tenemos en esta parábola una acción de parte de Dios, y hablo del amor incondicional. El mismo amor que mostró el Padre por su Hijo lo muestra Dios por nosotros, porque nos sigue dando la esperanza, nos sigue dando esas proezas que, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras tantas y tantas iniquidades que cometemos delante de Él, Él nos sigue recibiendo con los brazos abiertos y manda a hacer también fiesta para nosotros. Y ahora también nos muestra algo que nosotros debemos valorar. ¿Qué es lo que debemos valorar? El valor del arrepentimiento. ¿Qué valor le damos al arrepentimiento?
Si bien muchos dicen estoy arrepentido, pero pues hasta ahí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué valor le doy a este arrepentimiento? Bueno, reconocer, este es el valor, reconocer que no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, que no merecemos nada, incluso ni que nos reciba en su reino. ¿Por qué? Porque lo decimos incluso cuando estamos en la liturgia y decimos, he pecado grandemente, gravemente, de muchísimas maneras, pensamientos, palabras y obras. Por eso no merecemos nada de Dios, pero nuestro Señor nos da por medio de la fe la actitud de reconocer que le necesitamos. Y en medio de esto, ahí es donde nosotros reconocemos el valor del arrepentimiento y que debemos tener mucho cuidado, porque hay peligro cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados, que hay peligro cuando nosotros nos enorgullecemos de nosotros mismos, de pensar que tenemos la mejor sabiduría. No, yo tengo la palabra de Dios y vamos a hacer esto porque después podemos alabarle. Y es más, Dios está en todos lugares. Sí, es cierto. Pero ahí es donde nosotros estamos poniendo nuestro orgullo, no lo que dice la palabra de Dios. Y como lo dijo una vez Martín Lutero, nos vamos a retractar siempre y cuando, cotejando con la palabra de Dios, mostremos que estamos bien o que estamos mal. Si estamos mal, entonces retractarnos de lo que decimos y hacemos. Pero si estamos bien, entonces mantenernos firmes, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que necesitamos el amor de Dios y sobre todo el perdón. Ahí vamos a valorar el arrepentimiento. Y lo que es mejor, al reconocer y valorar el arrepentimiento viene la restauración, el sabernos perdonados. El hijo pródigo es restaurado a su lugar de origen, es recibido en la casa del Padre. Así el Señor nos lo muestra a nosotros. Cuando nosotros mostramos nuestro arrepentimiento, pedimos perdón al Padre, Él nos dice, este es tu lugar, al lugar que ya fue preparado para nosotros, al lugar que ya fue dado por la bien de Dios, por el amor de Dios, para nuestra vida eterna. Ahora, es importante, como lo dije hace unos momentos, saber elegir a nuestras compañías. Si son bien familiares, si son bien vecinos, amigos, colaboradores del trabajo. Hay algunos que les hablamos de la palabra de Dios y que dicen, no hablemos de esto. Incluso los mismos familiares, les queremos hablar de Dios, que dicen, no hablemos de esto, toquemos otro tema, porque nos enfrascamos en una, voy a decirlo así, en una legata, en una disputa en la que muchos quieren tener la razón. Pero si lo cotejamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que ni uno ni otro tiene la razón, porque la razón es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, congréguense, si la palabra de Dios dice, ámense, si la palabra de Dios dice, perdonen, y la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios, cotéjenlo con eso, con la misma palabra, y jamás poner nuestro pensamiento, nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque las mismas compañías que tenemos a veces nos hacen apartarnos como este hijo pródigo, pensando que estamos haciendo bien, pensando que las mismas compañías nos van a ayudar a las tantas y tantas actividades que dicen o se dicen hacer, que al poco tiempo nos vamos a dar cuenta, como este hijo pródigo, de llegar al error, de darnos cuenta que, como decimos coloquialmente hablando, la hemos regado y queremos solucionar de la mejor manera. Pero ¿qué o cuál es la mejor manera? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón incluso al prójimo, pedirle disculpas, porque el arrepentimiento trae gozo, amados hermanos, y ese gozo nos lo da el Señor. Aquí el Señor nos habla en esta parábola, nos resalta la alegría
la alegría que hay en el hogar cuando un hijo se arrepiente, cuando el padre lo recibe. Y hace unos momentos lo dije, la alegría que hay en el cielo cuando una alma se arrepiente. Entonces, amados hermanos, la parábola del hijo pródigo nos recuerda que aunque todos somos susceptibles al pecado, que todos somos susceptibles a ser errados, a llevarnos a cometer errores, la misma palabra de Dios en algún momento va a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para llegar a ese arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, de pedirle perdón a Dios y decirle: Padre, he pecado gravemente contra ti y contra el cielo. Te pido perdón, Señor. Ese es el momento, amados hermanos, de venir con nuestros corazones contritos, de venir con nuestro arrepentimiento sincero delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y nos daremos cuenta que este llamamiento al arrepentimiento nos dará gozo, nos dará paz, nos dará tranquilidad en nuestros corazones. Y lo que es mejor, estaremos en paz con Dios, estaremos bien con Dios. Esto es llamarse, venir y dar cuentas a Dios, ponerte a cuenta con Dios. Ahora, amados hermanos, lo que nos resta es tener humildad, vivir con humildad, vivir con este verdadero arrepentimiento y gozarnos que nuestro arrepentimiento va a ser perdonado y ya fue perdonado en el momento en que Cristo murió por nosotros, dándonos paz, dándonos tranquilidad y el gozo de la salvación. Amén.